¿Alguna vez te has sentido atraído por algo que sabías que no venía de Dios, pero aún así era difícil resistir? ¿Has sentido esa lucha interior entre lo que sabes que es correcto y lo que el mundo te ofrece con brillo, placer y aparente libertad? Es si te dijera que muchas de las cosas que hoy parecen inofensivas son, en realidad, estrategias sutiles para apartarte del propósito eterno que Dios tiene para tu vida. Vivimos en un mundo diseñado para distraer, para seducir, para ofrecer lo temporal a cambio de lo eterno. Y lo más peligroso de todo es que muchas veces las tentaciones no vienen como amenazas claras, sino como promesas de felicidad. Pero hay algo que necesitas saber. Por detrás de cada tentación hay una guerra espiritual. No es solo una elección moral, es una batalla por tu alma. La Biblia nos alerta en 1 Juan 2:16 que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y lo que viene del mundo, más temprano que tarde, se desvanece. Pero tú no fuiste creado para lo que se desvanece, fuiste creado para lo eterno. Hay un secreto que muchos ignoran, un poder oculto en la palabra que puede abrir tus ojos y proteger tu corazón. Porque mientras el mundo te promete libertad, lo que realmente entrega es esclavitud. Y mientras más cerca caminas de las promesas de este mundo, más lejos quedas del llamado de Dios. No ignores esta verdad. Cada decisión que tomas frente a una tentación es una declaración espiritual. O eliges obedecer al Espíritu, o te sometes a la carne. No hay punto neutro, pero hay esperanza. Dios no nos dejó solos en esta lucha. Él nos dio su palabra, su Espíritu y su gracia para vencer. Y si estás viendo esto ahora, no es casualidad. Es porque el Espíritu Santo quiere despertar en ti una conciencia mayor, una urgencia por santidad, un deseo profundo de vivir separado para Él. No te engañes pensando que puedes jugar con el pecado y salir ileso. Todo lo que el enemigo siembra, algún día cosecha. Pero también es verdad que todo lo que siembras en obediencia, Dios lo honra con victoria. ¿Quieres ser fuerte en medio de un mundo débil? ¿Quieres permanecer puro en medio de una generación que celebra la impureza? Entonces, presta atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es un mensaje más. Es una advertencia divina, una llave espiritual y una invitación a vivir como hijo verdadero del Altísimo. Si tú estás oyendo esto y aún no escribiste Jesús en los comentarios, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe ahora mismo. La palabra de Dios es vida y ayuda a que este mensaje llegue a más corazones. Quien ama la verdad no se calla. El enemigo quiere que te distraigas, que te canses, que creas que ya sabes todo. Pero no es así. Hay revelaciones que solo vienen a quienes perseveran. Y este mensaje es una de ellas. Detén todo lo que estás haciendo y quédate hasta el final. Porque el Señor está por hablar contigo de una manera que puede romper cadenas que has arrastrado por años. No se trata de religión, se trata de despertar, de abrir los ojos y dejar de caminar dormido en un mundo que se desmorona espiritualmente. No es tiempo de medias decisiones. Es tiempo de alinearte con el cielo, de ponerte la armadura de Dios y decidir de una vez por todas a quién vas a servir. Porque no se puede servir a dos señores y las tentaciones no esperan, pero el Espíritu tampoco. Él está tocando ahora mismo a tu puerta. ¿Vas a abrir o vas a seguir ignorando? Hay una verdad que solo descubrirás si permaneces hasta el final. Las tentaciones del mundo tienen una característica engañosa. Nunca se presentan como lo que realmente son. El enemigo no aparece con cuernos ni con fuego. Él se disfraza de luz, se esconde en lo cotidiano,
en lo aparentemente inofensivo. Puede estar en una conversación, en una decisión financiera, en un entretenimiento, en una relación, y cuando menos lo esperas, ya no estás decidiendo por ti mismo, sino siendo arrastrado por corrientes que te alejan lentamente de Dios. Es como el barco que no está amarrado. Al principio está cerca del puerto, pero las olas lo empujan poco a poco hasta que se pierde en la niebla. Así sucede con muchos cristianos que no vigilan, no caen de golpe, se deslizan, y ese deslizamiento es silencioso, cómodo, incluso placentero, pero su final es trágico. Jesús nos advirtió en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta advertencia no es para los débiles, sino para los fuertes que creen que pueden vencer por sí solos. Nadie es tan santo que no necesite vigilancia, ni tan maduro que no necesite oración. Las tentaciones no respetan tu nivel espiritual, tu cargo en la iglesia, tu conocimiento bíblico, ni tu historia con Dios. De hecho, muchas veces atacan con más fuerza a aquellos que están más cerca de cumplir un propósito. Porque si el enemigo logra detener a uno que lleva luz, logra apagar a quienes serían iluminados por él. ¿Te das cuenta de la gravedad? No se trata solo de tu caída, se trata del impacto que tu obediencia o tu derrota tendrá en otros. Pero hay algo más que necesitas entender. Las tentaciones son personalizadas. El enemigo te estudia, sabe tus patrones, tus deseos, tus heridas. Él no te ofrecerá algo que no te atraiga. Por eso es tan peligroso confiar en tus propias fuerzas, porque lo que hoy desprecias, mañana puede parecerte deseable si no estás lleno del Espíritu. No basta con decir, yo soy de Cristo. Es necesario vivir como Cristo. No basta con conocer la palabra. Es preciso vivir en ella, respirarla, dejar que te transforme. Porque cuando la tentación llega, no hay tiempo para buscar una estrategia. O estás armado espiritualmente, o estás vulnerable. Y la vulnerabilidad espiritual no se nota por fuera. A veces parece que todo está bien, pero por dentro hay grietas, hay negociaciones con el pecado, hay espacios oscuros que aún no han sido entregados al Señor. Y es ahí donde la tentación entra, como el agua que encuentra la mínima abertura para filtrar. Y una vez adentro, empieza a destruir desde lo más profundo. Pero hay una salida, no estamos condenados a caer. Dios nos ha dado armas espirituales poderosas en Él para resistir. Y una de las más eficaces es la rendición total. Mientras luches con tus propias fuerzas, caerás. Pero cuando decides rendir cada área de tu vida al gobierno del Espíritu Santo, entonces empieza la verdadera victoria. No por tu capacidad, sino por el poder que habita en ti. La victoria contra las tentaciones comienza en la intimidad con Dios. No en el momento de la prueba, sino antes, en el lugar secreto, cuando decides alimentar tu espíritu más que tu carne. Y esto no es algo emocional, es una disciplina, una elección diaria de muerte al yo y vida en Cristo. Muchos quieren vencer, pero pocos están dispuestos a morir a sí mismos. Pero la cruz sigue siendo el único camino a la resurrección. Si no mueres al mundo, no puedes vivir para Dios. Y si no te apartas del pecado, el pecado te apartará del propósito. Es hora de despertar, de limpiar el corazón, de cerrar las puertas que el enemigo ha usado. Y eso comienza ahora, mientras estás escuchando esta palabra. Una de las trampas más peligrosas de las tentaciones del mundo es la normalización del pecado. Lo que ayer escandalizaba, hoy se aplaude. Lo que antes se evitaba, ahora se promueve como libertad, como progreso, como parte de una mentalidad abierta.
Pero ¿qué dice Dios al respecto? ¿Acaso el Creador ha cambiado su visión sobre lo que es santo y lo que es impuro? Absolutamente no. Hebreos 13:8 nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que era pecado hace 1000 años sigue siéndolo hoy. No importa cuánto el mundo intente redefinir la moral, Dios no cambia. El problema es que el corazón humano, cuando se expone constantemente al pecado, se endurece. La conciencia se cauteriza. Ya no se siente convicción, sino indiferencia. Y esa es una señal alarmante de que la tentación ya ha ganado terreno. El enemigo no quiere solo que caigas una vez. Él quiere construir una fortaleza en tu mente. Quiere que justifiques, que racionalices, que te convenzas de que no es tan grave, de que otros lo hacen, de que Dios entiende. Pero Dios no tolera el pecado. Él aborrece el mal. Y lo hace no por condenación, sino porque sabe que el pecado destruye. Es como un padre que odia la droga que consume a su hijo. No por odio al hijo, sino por amor profundo que busca salvarlo de la autodestrucción. Así es Dios contigo. Él te ama tanto que no puede ver cómo te entregas a lo que te mata por dentro. Pero este amor no es pasivo. Es un amor que llama al arrepentimiento, que confronta, que incomoda. Y si hoy estás sintiendo esa incomodidad, no la ignores. Es señal de que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Porque solo aquellos que todavía oyen la voz del Espíritu sienten ese peso en el corazón. Los que ya se endurecieron ni siquiera se inmutan. Por eso, da gracias si hoy te duele, si hoy te confronta, si hoy sientes que necesitas cambiar. Esa es una señal de vida espiritual, no de condenación, sino de oportunidad. Pero atención, cada vez que ignoras esa voz, ella se debilita. No porque el espíritu se calle, sino porque tu corazón se va cerrando. Y llega un punto en que oyes, pero no escuchas. Lees, pero no entiendes. Asistes a cultos, pero no eres transformado. Porque la presencia de Dios no habita donde hay duplicidad. Él busca corazones íntegros, rendidos, quebrantados. Por eso, no permitas que la tentación se convierta en un hábito. Corta con ella hoy. Y eso puede implicar decisiones radicales. Tal vez apagar ciertas redes sociales, romper relaciones tóxicas, renunciar a ambientes que te contaminan. No es legalismo, es protección espiritual. Es como alguien que sabe que es alérgico a un veneno y aún así lo consume diariamente. ¿No es eso una locura? Pero muchos viven así, alimentando su alma con lo que la contamina. Y luego preguntan por qué su vida espiritual está seca. La respuesta está en lo que permites entrar en ti, porque lo que toleras te domina y lo que no confrontas crece. Hoy es día de limpieza espiritual y comienza con un acto de valentía, reconocer que has abierto puertas que nunca debiste abrir, pero también con un acto de fe. Creer que si las cierras ahora, Dios restaurará lo que el pecado ha dañado. Él es experto en redimir historias, pero eso solo ocurre cuando hay un corazón dispuesto a volver. Cuando hablamos de tentaciones, es fundamental entender que no son simples pruebas del día a día. Son ataques estratégicos que buscan debilitar tu identidad espiritual. El enemigo no te tienta solo para hacerte pecar, sino para destruir la imagen de Dios en ti, para arrancarte la autoridad que te fue dada como hijo del Altísimo. Desde el principio, en el huerto del Edén, la tentación fue dirigida no solo al deseo, sino a la identidad con que Dios os ha dicho. Cuestionó la serpiente. La intención era sembrar duda, desconfiar del carácter de Dios, romper la comunión. Así actúa la tentación hasta hoy. Cuestiona la palabra, distorsiona las promesas, presenta atajos aparentemente más fáciles que el camino de la obediencia. Y muchos caen no porque quieran rebelarse, sino porque dejan de creer,
porque se sienten olvidados, ignorados, decepcionados. Y es ahí donde la tentación entra como una solución rápida a un problema que debería ser llevado a la presencia de Dios. Si estás pasando por un momento de sequedad espiritual, si parece que Dios no responde, cuidado. Es justamente en esos momentos que el enemigo lanza sus propuestas más atractivas, porque sabe que tu alma busca consuelo, dirección, sentido. Y si no encuentras eso en Dios, lo buscarás en otra parte. Esa es la raíz de muchas caídas, un vacío no llenado por la presencia de Dios. Pero el vacío espiritual no se llena con entretenimiento, ni con compañía humana, ni con logros terrenales. Solo se llena con la gloria de Dios. Y esa gloria se manifiesta a los quebrantados, a los que claman, a los que buscan sin descanso. No se manifiesta a los que apenas asisten, sino a los que habitan en su presencia. La gran tragedia de muchos cristianos hoy es que viven una fe superficial. Asisten a la iglesia, conocen versículos, pero no tienen vida en el espíritu. Por eso la tentación tiene tanto poder, porque donde no hay profundidad espiritual, hay debilidad moral. Y no se vence al enemigo con buenas intenciones, sino con una vida rendida. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no respondió con argumentos humanos, respondió con la palabra. Cada ataque fue neutralizado con escrito está. Pero para decir escrito está en el momento de la tentación, es necesario haber escrito esa palabra en el corazón antes. No basta con conocer la Biblia intelectualmente. Es necesario tenerla como espada viva en el alma, porque la tentación no ataca tu mente, ataca tu espíritu, y solo la palabra viva puede defenderte. ¿Cómo has alimentado tu espíritu? ¿Cuánto tiempo pasas buscando la voz de Dios, comparado con el tiempo que dedicas a las redes, al entretenimiento, a las conversaciones que no edifican? Lo que siembras, cosechas. Y si siembras superficialidad, cosecharás fragilidad. Hoy, el Espíritu te llama a profundidad, a dejar lo tibio, lo cómodo, lo superficial, porque solo quien vive en lo profundo de Dios puede resistir las profundidades del mal. No temas a las tentaciones. Temes no estar preparado para ellas, porque vendrán. A todos les llegan, pero solo aquellos que han construido su casa sobre la roca permanecerán. Y esa roca es Cristo, no una religión, no una doctrina, no una costumbre. Es una persona viva, una relación constante, una dependencia diaria. No luches solo, no ignores las señales, no pienses que contigo será diferente. Sé sabio, sé humilde y reconoce que sin Cristo todos caemos, pero con Él todo es posible. Las tentaciones del mundo tienen un aliado silencioso, pero extremadamente poderoso: tu propia carne. A diferencia del diablo, que actúa desde fuera, la carne opera desde dentro. Y esa es la batalla más feroz que puedes enfrentar, porque no estás peleando contra algo ajeno, sino contra deseos que nacen dentro de ti. Romanos 7:23 nos muestra ese conflicto interno cuando Pablo dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este es el clamor de un hombre regenerado que aún siente los efectos de una naturaleza caída. Y es exactamente así que muchos cristianos viven hoy, nacidos de nuevo, pero aún arrastrando cadenas internas, impulsos no entregados al Espíritu, áreas oscuras no confesadas. No se trata solo de resistir lo que viene del mundo, se trata de crucificar lo que nace en ti mismo. Porque las tentaciones externas solo encuentran espacio cuando hay una predisposición interna. Nadie cae en el adulterio de un día para el otro. Nadie se entrega a la avaricia de repente. Todo comienza
comienza con pensamientos tolerados, con conversaciones internas no purificadas por la verdad, con decisiones pequeñas que una a una van anestesiando tu discernimiento espiritual. Y llega un momento en que ya no distingues si lo que haces está bien o mal. Y ese es el punto más peligroso, cuando el pecado ya no duele. Cuando lo justificas, lo toleras, lo acomodas en tu vida como si fuera parte de ti, pero no lo es. No lo fue nunca. Tú no fuiste creado para ser esclavo, fuiste llamado a la libertad, y esa libertad no es hacer lo que quieras, es el poder de hacer lo correcto, aun cuando todo dentro de ti clame por lo contrario. Solo el Espíritu puede darte esa fuerza, no el espíritu humano, sino el Espíritu de Dios, porque vencer la carne no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de morir a ti mismo, a tus deseos, a tu ego, a tu necesidad de tener la razón, de satisfacerte, de vengarte, de poseer. La carne quiere placer inmediato, reconocimiento rápido, satisfacción superficial. Pero el Espíritu ofrece gozo eterno, honra que viene de lo alto, plenitud verdadera. La tentación dice, hazlo ahora, nadie sabrá. El Espíritu dice, espera, hay una recompensa mayor. Y tú decides a cuál voz escuchas. En cada tentación estás eligiendo quién gobierna tu vida. Y si no gobierna Cristo, entonces gobierna el pecado. No hay término medio. El problema es que muchos quieren a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Quieren el perdón, pero no el gobierno. Quieren la bendición, pero no la obediencia. Y eso es incompatible con una vida espiritual auténtica. Porque seguir a Jesús es renunciar a ti mismo, tomar tu cruz y caminar cada día dependiendo de Él. No es una elección puntual, es una entrega diaria. Y en esa entrega, el poder del Espíritu te fortalece. No para que no seas tentado, sino para que no seas vencido por la tentación. Porque ser tentado no es pecado, el pecado es ceder. Y cuanto más rindes tu vida a Dios, más sensible eres a su voz, más rápido reconoces los ataques, más profundamente te mantienes en la verdad. La carne grita, pero el Espíritu susurra, y solo si estás en silencio interior podrás oírlo. Por eso, apaga el ruido del mundo, calla las voces que contaminan. Vuelve a la palabra, vuelve al altar. Allí encontrarás no solo dirección, sino poder. Poder para vivir por encima de las circunstancias, por encima de las emociones, por encima de los impulsos. Ese poder está disponible ahora mismo, mientras escuchas esta palabra. Pero para recibirlo necesitas rendirte, no parcialmente, no a medias, completamente. Porque Dios no comparte el trono. O Él reina o reina tu carne. Tú decides. Muchos han oído hablar de las tentaciones. Muchos han leído sobre ellas. Incluso muchos han predicado contra ellas. Pero lo que casi nadie entiende, y aquí está el secreto que ha sido ignorado por generaciones, es que cada tentación trae consigo una llave. Una puerta que, si cruzada con discernimiento, puede conducir a una dimensión espiritual más profunda que jamás imaginaste. La mayoría solo ve la superficie del combate, pero pocos comprenden que detrás de cada lucha hay una oportunidad de acceder a una revelación mayor. El enemigo sabe eso. Por eso insiste tanto en que caigas rápido. Porque si permaneces firme, si atraviesas el fuego sin rendirte, verás lo que muchos nunca ven, el poder transformador de la fidelidad. ¿Y por qué tantos no llegan ahí? Porque desisten antes, porque creen que no tiene sentido resistir, que nadie los ve, que nada cambiará. Pero lo que voy a decirte ahora puede cambiarlo todo.
Cada vez que dices no a una tentación, el cielo responde. Se activan recursos espirituales. El reino de Dios se manifiesta con fuerza. Ángeles son enviados. Tu carácter es refinado. Y tu autoridad espiritual se multiplica. Esta verdad no es popular, pero es eterna. El Espíritu Santo no busca cristianos resistentes por fuerza propia, sino hijos rendidos que se mantengan en la posición correcta aun cuando el infierno se levanta. Ahora escucha con atención. Hay cosas que jamás serán reveladas a quienes viven cediendo. Hay niveles de unción, de discernimiento, de intimidad con Dios, que solo se abren a aquellos que han aprendido a vencer en secreto. Lo que estás escuchando no es un mensaje emocional, es una advertencia y una invitación. Y solo los verdaderamente hambrientos espiritualmente entenderán el peso de estas palabras. Si estás tentado a salir del vídeo, si algo en ti dice que ya has escuchado suficiente, eso no es casualidad, es parte del ataque. Porque el enemigo quiere que no llegues al núcleo de esta revelación. Quiere que te distraigas justo antes del momento más importante. Pero tú no eres uno más. Tú fuiste llamado para permanecer, para recibir, para caminar en profundidad. Entonces quédate, no te muevas, porque lo que viene a continuación puede marcar un antes y un después en tu vida con Dios. Pero esto no es para todos, solo para los que no retroceden, solo para los que están listos para cruzar el umbral de lo natural hacia lo sobrenatural. ¿Eres tú uno de ellos? Quien permanece en medio de la tentación, quien decide no rendirse, incluso cuando todo dentro de sí clama por hacerlo, empieza a vivir una transformación interna que no puede ser explicada con palabras humanas. Es en ese lugar oscuro del alma, donde nadie más ve, donde se libran las batallas más decisivas. Y es allí, precisamente allí, donde Dios empieza a forjar su carácter en ti. Porque no se trata solo de vencer por vencer, sino de ser transformado en el proceso. Cada tentación superada no es solo una victoria, es una chispa que va refinando tu ser hasta que Cristo sea formado en ti. Y eso es lo que el enemigo más teme. No que tú dejes de pecar, sino que te parezcas a Jesús. Porque un cristiano que vence es una amenaza, no solo por su santidad, sino por el poder de su testimonio. Porque donde antes había esclavitud, ahora hay libertad. Donde antes había vergüenza, ahora hay autoridad. Y esa autoridad no se compra, no se simula, no se imita. Solo nace del crisol de la tentación vencida. Muchos anhelan ser usados por Dios, pero pocos están dispuestos a pasar por el proceso de purificación. Porque no es fácil. Implica lágrimas, renuncias, soledad. Implica decir no cuando todos dicen sí. Implica alejarse de lo que entretiene para buscar lo que edifica. Pero el precio que se paga nunca es mayor que la recompensa que se recibe. Dios honra en público a quienes lo honran en lo secreto. Y si tú decides hoy resistir, si decides cortar con lo que sabes que te aleja de su presencia, verás cómo su gloria comenzará a manifestarse en tu vida de formas que jamás imaginaste. No es una promesa vacía, es una ley espiritual. Todo lo que siembras en obediencia lo cosechas en bendición. Pero no busques aplausos, no esperes reconocimientos. Tu recompensa no está en esta tierra, está en lo eterno. Y cada vez que cierras una puerta al pecado, estás acumulando tesoros en el cielo. Tesoros que no se oxidan, que no se pierden, que no dependen de la opinión humana. Tal vez nadie vea tu lucha, tal vez nadie entienda por qué haces lo que haces. Pero Dios ve, Dios escucha, Dios cuenta. Y llegará el día en que Él mismo te recompensará por cada batalla que peleaste en su nombre, por cada lágrima que derramaste en silencio, por cada no que dijiste cuando todo dentro de ti gritaba sí. No menosprecies tus pequeñas victorias. En el reino de Dios,
no hay victoria pequeña. Cada paso que das en santidad es un golpe al infierno. Cada decisión que tomas para agradar a Dios es una semilla de eternidad. Por eso, sigue adelante. Aunque cueste, aunque duela, aunque parezca que nadie lo nota, el cielo está atento. El Padre sonríe cuando ve a un hijo que elige la cruz en lugar del placer, porque sabe que ese hijo será útil en sus manos, no solo para salvarse, sino para rescatar a otros, porque quien ha vencido la tentación se convierte en instrumento de restauración, y eso es lo que tú estás llamado a ser. Uno de los mayores peligros de las tentaciones del mundo no es solo que te hagan caer, sino que cambien tu perspectiva espiritual. El enemigo sabe que si logra distorsionar tu manera de ver a Dios, a ti mismo y a los demás, entonces ya no necesita atarte, porque tú solo empezarás a caminar en la dirección equivocada. Así comienza el proceso de deformación espiritual, no con una caída brusca, sino con una visión contaminada. Lo que antes era pecado evidente ahora se convierte en una zona gris. Lo que antes te provocaba convicción, ahora se ve como una opción válida, un estilo de vida, una libertad personal. Y cuando la conciencia es negociada, la caída ya es solo cuestión de tiempo. Es por eso que la tentación busca primero tu mente. Porque si puedes sembrar pensamientos torcidos, con el tiempo cultivará comportamientos errados. Y lo más grave, te hará creer que estás bien, que no necesitas cambiar, que Dios es amor y nada más. Pero el amor de Dios no ignora la verdad. El amor de Dios corrige, confronta, disciplina, porque te ama, te incomoda, porque te ama, no te deja igual. Y es ahí donde muchos fracasan. Quieren el Dios que consuela, pero no el que corrige. Quieren el Salvador, pero no el Señor. Y mientras tanto, las tentaciones se multiplican. No porque el mundo haya cambiado, sino porque los corazones se han endurecido. Hay una ceguera espiritual que invade esta generación. Gente que cree que está en la luz, pero camina en tinieblas. Gente que dice, yo conozco a Dios, pero vive negando su palabra con sus decisiones. ¿Y cómo se rompe ese ciclo? Con una sola cosa, arrepentimiento genuino. No remordimiento, no culpa religiosa. Arrepentimiento verdadero, ese que te lleva a dejarlo todo por volver al Padre. Ese que no se conforma con emociones, sino que produce fruto de obediencia, de santidad, de transformación real. Arrepentirse no es sentirse mal, es cambiar de camino. Es decir, Señor, ya no quiero vivir según mi carne, ni según el sistema del mundo. Quiero vivir según tu Espíritu. Y cuando haces esa declaración desde lo profundo de tu alma, el cielo se abre. Porque Dios no resiste un corazón contrito y humillado. No importa cuánto hayas caído, cuántas veces hayas cedido, cuán lejos hayas ido. El arrepentimiento sincero siempre abre las puertas de la restauración. Pero necesitas decidir, hoy, no mañana. Porque mientras postergas, el enemigo gana terreno. Mientras justificas, se profundiza el engaño. Y llegará un momento en que ya no sentirás nada. Porque la tentación más peligrosa es aquella que ya no duele, que ya no molesta, que ya se convirtió en parte de ti, pero tú no fuiste creado para convivir con el pecado, fuiste creado para ser templo del Espíritu Santo, lugar santo, separado, ungido. ¿Cómo está tu templo hoy? ¿A quién has dejado entrar? ¿Qué voces has permitido que hablen en tu interior? Es tiempo de cerrar puertas, de limpiar altares, de volver al fuego. Ese fuego que quema lo que es impuro y enciende lo que es eterno. Ese fuego está disponible ahora mismo, pero no lo hallarás en el ruido ni en la religiosidad vacía. Lo hallarás en el quebrantamiento, en la rendición total. Y si hoy decides rendirte, si hoy decides volver, no te preocupes por cuánto camino perdiste.
Dios sabe cómo restaurar años en segundos. Él no solo perdona, Él redime. Él no solo te limpia, Él te levanta. Pero todo comienza cuando dices, basta, ya no quiero vivir así. Cuando un hijo de Dios decide romper con las tentaciones del mundo, no está simplemente diciendo no a lo que es malo. Está proclamando en el mundo espiritual que su vida ya no está disponible para el sistema de corrupción que gobierna esta tierra. Es una declaración de guerra contra las tinieblas, una afirmación de identidad. Soy de Cristo y nada ni nadie me hará volver atrás. Pero esta decisión no será celebrada por todos. Prepárate, porque vendrán críticas, rechazos, burlas, incluso de aquellos que antes caminaban contigo. Porque cuando alguien elige la santidad, expone la mediocridad espiritual de los que prefieren seguir cómodos en el pecado. Y es allí donde muchos retroceden, no por debilidad, sino por necesidad de aceptación. El ser humano fue creado para pertenecer, pero cuando no se entiende a qué reino perteneces, buscarás encajar en el mundo equivocado. Y no puedes servir a dos reinos. No puedes caminar con un pie en la luz y otro en las sombras. Tarde o temprano tendrás que elegir, y esa elección, aunque solitaria al principio, será recompensada por aquel que todo lo ve. Porque cada paso que das en dirección a la pureza, aunque no sea comprendido por los hombres, es aplaudido en el cielo. Las tentaciones seguirán viniendo, no lo dudes, incluso podrían intensificarse, porque el infierno no ataca a los que ya están dormidos, ataca a los que están despertando. Y si estás escuchando esto, es porque estás en proceso de despertar. Y ese despertar espiritual es lo más precioso que puede ocurrirte. Comenzarás a ver las cosas con otros ojos. Lo que antes te atraía, ahora te repugna. Lo que antes tolerabas, ahora rechazas. Porque el espíritu dentro de ti comienza a purificar tu percepción. Y esa pureza no es perfección, es dirección, es deseo de agradar a Dios por encima de todo, incluso por encima de tus propios deseos. Esa es la verdadera libertad. No hacer lo que quieras, sino tener el poder de hacer lo que es correcto. Y esa libertad solo la da Cristo. El mundo habla de libertad, pero ofrece esclavitud. Te dice, haz lo que quieras, pero luego te ata con culpa, adicción, vacío. Cristo dice, sígueme, y aunque el camino es estrecho, te conduce a la vida, a una vida plena, con sentido, con paz, que no depende de las circunstancias. Por eso, cuando el mundo vuelva a tentarte, y lo hará, recuerda quién eres, recuerda lo que llevas dentro, recuerda que cada vez que cedes a una tentación, estás regalando parte de tu herencia espiritual. Pero cada vez que vences, estás almacenando recompensas eternas. No vivas por lo inmediato, vive por lo eterno. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas como Esaú. Porque el placer momentáneo siempre será una mala inversión si te aleja del propósito eterno. Tu llamado es más grande que tu deseo momentáneo. Tu destino es más glorioso que cualquier placer fugaz. Y si lo crees, entonces lucha, resiste, clama. Y si caes, levántate. Porque en esta batalla no gana el que nunca cae, sino el que nunca deja de levantarse. Y el Espíritu Santo está aquí para levantarte todas las veces que haga falta. A medida que te mantienes firme frente a las tentaciones del mundo, comienzas a descubrir que no estás solo. Aunque muchas veces la lucha parece personal, solitaria, silenciosa, la verdad es que hay una nube de testigos, hay un ejército invisible, hay un Dios que pelea contigo y por ti. Cada vez que eliges la pureza, estás alineándote con el reino que no se ve, pero que es más real que todo lo visible. Y en esa alineación ocurre algo sobrenatural. La gracia de Dios se manifiesta con poder.
no como una simple cobertura espiritual, sino como una fuerza activa que te capacita para vivir lo que por ti mismo jamás podrías alcanzar. Esa gracia no es una excusa para caer, es un impulso para volar más alto. No es una licencia para tolerar el pecado, es un llamado a vivir por encima de él. Pero para acceder a esa gracia necesitas humillarte, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y ser humilde es reconocer que aún tienes batallas internas, que aún necesitas ser transformado, que todavía hay áreas que el Espíritu quiere purificar. No te conformes con una vida cristiana cómoda. No vivas del recuerdo de un encuentro pasado con Dios. Lo que Él tiene para ti hoy es nuevo, fresco, transformador. Pero no lo recibirás si vives negociando con lo que deberías haber renunciado hace tiempo. Hay hábitos, relaciones, actitudes, pensamientos que deben ser crucificados. No reformados, no administrados, crucificados. Porque solo cuando mueren en la cruz, Cristo puede vivir plenamente en ti. Y cuando Él vive en ti, las tentaciones pierden fuerza, no porque desaparezcan, sino porque ya no encuentren espacio. Porque tu corazón ahora late al ritmo del cielo, porque tus ojos ahora buscan lo eterno, porque tus oídos ahora escuchan la voz del Espíritu y no los susurros del mundo. Esa transformación es progresiva pero real y comienza con una decisión: rendirte, no una vez, todos los días. Al despertar, al caminar, al hablar, al elegir. Rendirte a la voluntad de Dios es el camino más seguro para vivir libre de las cadenas invisibles que el mundo intenta poner sobre ti, porque no necesitas estar atado físicamente para ser esclavo. Muchos caminan, trabajan, sonríen, pero viven encadenados a culpas, traumas, deseos desordenados. Cristo vino a romper esas cadenas, no solo para darte entrada al cielo, sino para hacerte libre aquí y ahora. Pero no puede hacerlo si no le entregas las llaves. No puede libertarte de lo que aún amas. No puede sanarte de lo que aún escondes. Hoy es día de traer todo a la luz, porque lo que se expone se sana, pero lo que se oculta se infecta, y lo que se infecta contamina toda tu vida. Por eso, sé radical. No guardes reservas. No dejes habitaciones cerradas en tu alma. Abre todo, entrégalo todo, rinde todo, porque sólo así experimentarás el poder de una vida verdaderamente libre. Libre del pecado, libre del pasado, libre de las opiniones, libre de las máscaras, libre para ser quien Dios te creó para ser. Luz en medio de las tinieblas, sal en medio de la corrupción, testimonio vivo de que aún es posible vivir para Dios en un mundo que se ha olvidado de Él. Cuando decides vivir una vida santa en medio de un mundo tentador, comienzas a sentir el contraste. No solo en lo externo, sino en tu alma. Hay días en los que te preguntarás si vale la pena. Días en los que te sentirás cansado, incomprendido, incluso tentado a rendirte. Porque la santidad no es aplaudida por el mundo. Es rechazada, atacada, cuestionada. Vivir en obediencia te hará perder ciertas oportunidades, amistades, placeres, pero también te abrirá puertas que nadie más puede abrir. Te hará entrar en dimensiones del Espíritu que están reservadas solo para los que se consagran. Y ese precio que hoy parece alto, un día será tu mayor tesoro, porque cada renuncia aquí será recompensa allá. Jesús dijo que todo aquel que deja algo por causa del reino recibirá 100 veces más, aquí y en la eternidad. No lo olvides. No estás perdiendo, estás sembrando. No estás siendo ignorado, estás siendo preparado. Dios no ignora tus lágrimas, tus luchas, tu integridad cuando nadie te ve. Él está escribiendo tu historia con detalles. Y cada vez que eliges honrarlo, Él añade una página más a tu propósito. El mundo no entenderá. Muchos pensarán,
que exageras, que eres fanático, que te estás perdiendo lo mejor de la vida. Pero lo que ellos llaman vida, tú ya lo has dejado atrás porque has probado algo mejor. Algo que no se compra, que no se ve, que no depende de circunstancias. Has probado la paz que sobrepasa todo entendimiento. El gozo que no se basa en emociones, la presencia que llena todo vacío. Y una vez que conoces eso, nada más te satisface. Por eso sigues, por eso te mantienes firme. No porque no puedas pecar, sino porque ya no deseas hacerlo. Porque entendiste que hay algo mejor. Y lo mejor no es lo más popular, ni lo más fácil, ni lo más visible. Lo mejor es lo que agrada a Dios. Y agradar a Dios se ha vuelto tu meta, tu placer, tu recompensa. No estás caminando solo. Aunque a veces no lo sientas, el Espíritu te guía, te fortalece, te anima. Él te recuerda quién eres cuando el mundo quiere que lo olvides. Te recuerda tu llamado cuando las voces te dicen que no vales nada. Te recuerda que eres un hijo amado, lavado por la sangre, escogido desde antes de nacer. Y eso nadie puede quitarte, ni la tentación, ni la acusación, ni tu pasado, porque lo que Dios establece, el mundo no puede revocar. Y si Él te llamó a vivir en santidad, te dará el poder para hacerlo. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán lejos hayas ido, si hoy decides volver, el Padre corre hacia ti. No para juzgarte, sino para restaurarte, no para echarte en cara tus errores, sino para vestirte de honra. Pero tienes que volver, no solo con palabras, sino con hechos. Tienes que dejar lo que te separa, cortar con lo que te contamina y abrazar lo que te transforma. Porque la santidad no es una carga, es un privilegio, es el mayor honor que puedes recibir. Vivir como alguien separado para Dios en un mundo que se ha apartado de Él. Una de las grandes mentiras que el mundo intenta plantar en los corazones de los hijos de Dios es que la vida santa es una vida solitaria, triste, limitada. El sistema de este mundo vende la idea de que solo hay gozo en el exceso, en la satisfacción inmediata, en la libertad sin barreras. Pero esa supuesta libertad termina siempre en esclavitud, y ese supuesto gozo en vacío. Lo que no se dice es que detrás de cada placer prohibido hay una factura espiritual, y nadie escapa del costo. La tentación puede ofrecer brillo, pero su fin siempre es oscuridad. En cambio, la vida en santidad ofrece luz desde el principio. Aunque el camino parezca estrecho, aunque la subida sea empinada, cada paso que das en obediencia te fortalece, te transforma, te hace más como Cristo. Y ser como Cristo es la meta, no ser popular, no ser aprobado por todos, no tener una vida perfecta ante los ojos del mundo. Es parecerse al Maestro, caminar como Él, hablar como Él, actuar como Él. Esa es la mayor victoria frente a las tentaciones, no solo resistirlas, sino dejar que te forjen en la imagen del Hijo. Cada vez que eliges decir no al pecado, estás diciendo sí a tu propósito. Cada vez que apagas una pantalla, cierras una conversación, evitas un lugar que sabes que no edifica, estás tomando la cruz. Y esa cruz, aunque pesada, produce gloria. Porque no hay obediencia sin recompensa, ni entrega sin fruto. Jesús mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y eso no fue para mostrarte que Él es inalcanzable, sino para que vieras que es posible vivir por encima del pecado cuando el Espíritu Santo gobierna tu ser. No temas cuando la tentación venga. Teme cuando dejes de sentir que es tentación, porque eso es señal de que el corazón se ha endurecido. Mientras haya lucha, hay vida. Mientras haya incomodidad ante el pecado, hay sensibilidad espiritual. Y esa sensibilidad es el terreno donde el Espíritu trabaja. Cuídala, protégela. No te acostumbres al ruido del mundo, al lenguaje de la carne, a la normalización del mal. Decide ser diferente, aunque eso signifique perder seguidores, relaciones, reconocimientos.
No tienes que encajar en un sistema que está en rebeldía contra tu Padre. No fuiste llamado para agradar a todos, fuiste llamado para ser fiel. Y esa fidelidad no es solo un discurso. Se demuestra en lo secreto, cuando nadie mira. En ese momento en que podrías ceder, pero eliges orar. En ese instante en que podrías justificarte, pero eliges callar y obedecer. Esa es la verdadera espiritualidad, no la que se exhibe, sino la que se vive, no la que se grita, sino la que se refleja en decisiones concretas. Y si perseveras en esa fidelidad, si permaneces firme cuando otros retroceden, verás la mano de Dios obrando a tu favor de maneras que superarán todo lo que pediste o imaginaste, porque Él honra a los que lo honran. Siempre hay una recompensa que va más allá de cualquier bendición material, de cualquier logro visible, de cualquier respuesta inmediata a una oración. Esa recompensa es la comunión profunda e inquebrantable con Dios. Y esa intimidad no se alcanza en los momentos de comodidad, sino en los campos de batalla, en los días de tentación, en las noches de lucha interior, en los silencios prolongados donde parece que el cielo no responde. Es en ese terreno que el corazón se alinea con el del Padre. Porque cuando decides mantenerte fiel, incluso sin sentir, sin ver, sin recibir, estás demostrando que tu fe no depende de las circunstancias, sino de una relación viva. Y esa fe es oro puro a los ojos de Dios. En un mundo que todo lo mide por resultados, por apariencias, por números, Dios sigue buscando corazones. No talentos, no títulos, no fama. Corazones quebrantados, sinceros, que aman su presencia más que cualquier otra cosa. Y ese tipo de corazón se forma en la tentación, no cuando caes, sino cuando eliges no hacerlo. No porque no puedas, sino porque no quieres decepcionarlo. Porque has entendido que herir el corazón de Dios es más doloroso que perder cualquier placer temporal. Esa es la madurez espiritual. No es ausencia de deseo, es dominio propio. No es falta de lucha, es dependencia del Espíritu. No es perfección, es obediencia continua. Y eso transforma tu vida por completo. Comienzas a hablar diferente, a pensar diferente, a mirar diferente. Ya no reaccionas como antes, ya no buscas lo que antes buscabas, porque la presencia de Dios se vuelve tu mayor tesoro. Y cuando tienes ese tesoro, todo lo demás pierde valor. Es por eso que muchos no entienden tu cambio, no comprenden cómo puedes rechazar lo que para ellos es irresistible. Pero lo que ellos no han visto, tú ya lo viste. Lo que ellos no han sentido, tú ya lo probaste. Y una vez que conoces el fuego de su santidad, el resto te parece ceniza. Esa es la señal de que estás en el camino correcto. No la ausencia de lucha, sino el rechazo consciente a lo que antes te dominaba. Cada vez que vences, estás profetizando con tu vida que la santidad sigue siendo posible, que Dios sigue transformando, que el Evangelio no es teoría, es poder. Y ese poder te sostiene cuando todo lo demás falla. Cuando la tentación viene disfrazada de oportunidad, cuando el pecado se presenta como consuelo, cuando la soledad te susurra mentiras, ahí es cuando el Espíritu dentro de ti se levanta con fuerza, con autoridad, con claridad, y te dice: tú no perteneces a eso, fuiste comprado por precio de sangre, no eres huérfano, tienes un Padre, no estás solo, tienes un Consolador, no estás vencido, tienes una promesa. Y esa promesa es suficiente para seguir, para resistir un día más, para no retroceder, porque sabes que estás más cerca de lo que imaginas, más cerca de la victoria, más cerca del cumplimiento, más cerca del rostro del amado. Cuando caminas en obediencia a pesar de las tentaciones, estás testificando con cada paso que tu fe no es emocional ni circunstancial, sino espiritual y eterna.
porque nadie persevera sin tener una convicción profunda. Y esa convicción se vuelve la raíz que te sostiene cuando todo lo demás se mueve. El mundo intenta arrancarte esa raíz constantemente, ofreciéndote alternativas rápidas, soluciones sin proceso, placeres sin compromiso. Pero tú sabes que todo lo que viene fácil y fuera del tiempo de Dios tiene un costo que no vale la pena pagar. Por eso decides esperar, decidir con sabiduría, vivir con propósito. Y esa decisión, aunque no sea comprendida, es poderosa. Porque mientras muchos buscan aprobación, tú has decidido buscar presencia. Y la presencia de Dios cambia todo. No porque elimine las pruebas, sino porque te da ojos nuevos para verlas. Te da discernimiento para identificar las trampas. Te da firmeza para mantenerte cuando otros caen. Te da paz cuando todo a tu alrededor grita desesperación. Y esa paz no tiene lógica, porque no depende del entorno, sino del Espíritu que habita en ti. Es en esa paz donde tu carácter se moldea, donde tu fe se afianza, donde tu espíritu se fortalece. Y cuanto más decides vivir así, más inmune te vuelves a las seducciones del mundo. No porque seas mejor, sino porque estás lleno. Y un corazón lleno de Dios no siente hambre por las migajas del pecado. Es por eso que el mayor antídoto contra la tentación no es el esfuerzo, es la llenura. Cuando estás lleno de la palabra, del Espíritu, del amor de Dios, simplemente no hay espacio para el engaño. El problema es que muchos luchan con tentaciones sin haberse llenado primero. Y en ese estado de debilidad, cualquier cosa puede parecer atractiva. Pero cuando priorizas la presencia, cuando haces del altar tu lugar de refugio diario, cuando decides que el primer lugar de tu día será el trono de la gracia, todo cambia. Tu percepción cambia, tus deseos se transforman, tus reacciones se alinean con la voluntad de Dios, porque ya no vives por ti, sino por aquel que te compró con su sangre. Y si Él te compró, entonces le perteneces. Y si le perteneces, ya no decides según tu carne, sino según su espíritu. Y eso te protege, te guarda, te preserva en medio de un mundo que se hunde en confusión, porque mientras todos corren detrás de lo temporal, tú caminas hacia lo eterno. Mientras todos se pierden en placeres momentáneos, tú te llenas del gozo verdadero. Ese gozo que no depende de un momento, sino de una presencia constante. Ese gozo que no viene del entretenimiento, sino del encuentro. Ese gozo que no necesita ruido, sino intimidad. Y cuanto más habitas ahí, menos te afecta lo que antes te ataba, porque la luz expone, limpia y transforma. Y tú ya no vives en sombras. Has sido llamado a brillar, a reflejar la santidad de un Dios que sigue esperando que sus hijos se levanten en medio de una generación caída. Y tú eres parte de esa generación, elegido, separado, lleno de propósito, listo para vencer. Si has llegado hasta aquí, no eres uno más. Eres parte de los pocos que deciden ir hasta el final, que no se conforman con una palabra parcial, que buscan la plenitud de lo que Dios quiere decir. Y eso ya te coloca en una posición espiritual diferenciada. Porque mientras muchos empiezan con entusiasmo y se detienen al primer obstáculo, tú decidiste perseverar. Y la perseverancia es la marca de los escogidos. Por eso hoy quiero felicitarte, no por haber escuchado este mensaje, sino por haberlo permitido entrar en tu espíritu, porque lo que transforma no es el oír, es el obedecer. Y si esta palabra encontró tierra fértil en tu corazón, entonces algo ya comenzó a cambiar. Has sido confrontado, has sido sacudido, has sido expuesto a la verdad. Y ahora tienes una responsabilidad: actuar. No puedes simplemente seguir igual. No puedes ignorar lo que el Espíritu te ha revelado. Es hora de tomar decisiones concretas. Es hora de romper
con lo que te ata. Es hora de volver al altar con lágrimas verdaderas, con arrepentimiento sincero, con la determinación de no mirar atrás. Muchos oirán esta palabra y la olvidarán mañana, pero los que la guardan y la practican verán frutos eternos. ¿Cuál serás tú? Si esta palabra tocó tu corazón, prueba eso ahora mismo. Escribe en los comentarios: yo hago parte de los escogidos. Decláralo públicamente. Hazlo como un acto de fe, como una decisión espiritual, porque quien verdaderamente ama la palabra no se calla, no se esconde, se posiciona. Y si compartes este mensaje, si lo haces llegar a otros, estarás cumpliendo una misión divina, porque hay miles que hoy están al borde del abismo, cediendo a las tentaciones, sin saber que hay un camino de vuelta y tú puedes ser la voz que los despierte. No subestimes el poder de un video, de una frase, de un testimonio. Dios usa lo pequeño para hacer cosas grandes. Usa lo débil para avergonzar lo fuerte. Usa lo que está dispuesto, no lo que parece perfecto, así como te está usando a ti ahora. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo, no para sumar números, sino porque aquí encontrarás dirección, palabra viva, alimento espiritual. La fe no se mantiene sola, necesita ser nutrida, fortalecida, cultivada. Cada video es una oportunidad para eso. No dejes que esta llama se apague. Sigue buscando, sigue escuchando, sigue creciendo, porque el enemigo no descansa. Pero tú tampoco puedes descansar espiritualmente. Esta es una guerra y se gana día a día, decisión tras decisión. Y si tú decides ser radical, Dios será radical contigo. Si tú decides rendirte completamente, Él te llenará completamente. Pero no pauses este video sin antes agradecer. Agradece a Dios por haberte hablado, por haberte sacudido, por haberte amado tanto como para no dejarte en el mismo lugar. Quédate en silencio un momento, deja que la música siga y permite que tu alma responda. No hables, no te distraigas, solo agradece. Porque cuando uno agradece, reconoce. Y cuando uno reconoce, Dios se manifiesta. Que esta palabra no sea una emoción momentánea, sino el inicio de un nuevo capítulo en tu historia con Dios. Hoy comenzó algo nuevo y tú sabes que no puedes volver atrás.